Bienvenidos a Historias Bíblicas NC. ¿Qué pasaría si te dijera que la antigua nación de Israel, una vez unida bajo el reinado de David y Salomón, se dividió y 10 de sus tribus desaparecieron de la historia, esparcidas por todo el mundo de maneras que aún hoy se siguen revelando? Las 12 tribus de Israel forman la base de la historia bíblica, pero el destino de las 10 tribus perdidas sigue siendo uno de los mayores misterios de la Biblia. ¿A dónde fueron? ¿Siguen existiendo en algún lugar? ¿Y qué papel juegan en las profecías bíblicas sobre los últimos tiempos? La Biblia nos dice que Dios escogió a estas tribus con un propósito especial, pero debido a su rebelión y pecado, fueron esparcidas hasta los confines de la tierra. Hoy en día, grupos de todo el mundo, desde Etiopía hasta la India, Asia e incluso América, afirman ser descendientes de estas tribus perdidas. ¿Podría la reaparición de estos descendientes dispersos ser el cumplimiento de antiguas profecías? ¿Y qué significa esto para el capítulo final de la historia humana? En este vídeo exploraremos los orígenes bíblicos de las 12 tribus de Israel. Analizaremos cómo 10 de ellas se perdieron y examinaremos los reclamos de los grupos modernos que dicen ser sus descendientes. Más importante aún, estudiaremos el significado profético de su regreso en los últimos tiempos. Historias Bíblicas, NIC, te llevará en un viaje a través del tiempo, mostrando cómo estas antiguas profecías siguen cumpliéndose hoy. El origen de las 12 tribus de Israel. El origen de las 12 tribus de Israel se remonta a Jacob, el nieto de Abraham, quien tuvo 12 hijos. En un momento crucial, Jacob luchó con Dios y fue renombrado Israel, que significa el que lucha con Dios. Sus 12 hijos se convirtieron en los patriarcas de las 12 tribus de Israel, cada una heredando una porción específica de la tierra prometida. Los hijos de Jacob y las tribus que formaron fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón y José, cuyos dos hijos, Efraín y Manasés, recibieron cada uno su propia herencia, junto con Benjamín. Estas tribus formaron la nación de Israel, con las tribus de Judá y Benjamín ocupando el reino del sur, mientras que las otras 10 tribus, conocidas como el reino del norte, se establecieron en el norte, bajo el liderazgo de tribus como Efraín y Manasés. Como lo profetizó Jacob en Génesis 49, cada tribu tenía un destino único. Sin embargo, su desobediencia a Dios los llevó a ser dispersados y eventualmente desaparecieron del registro histórico. La división del reino y el exilio de las 10 tribus perdidas. Después del reinado del rey Salomón, el reino unificado de Israel se dividió en dos. El reino del sur, llamado Judá, estaba compuesto principalmente por las tribus de Judá y Benjamín. El reino del norte, llamado Israel, estaba compuesto por las otras 10 tribus, incluyendo Rubén, Simeón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, Efraín y Manasés. El reino del norte rápidamente cayó en idolatría y rebelión contra Dios. A pesar de las advertencias de profetas como Oseas y Amós, el pueblo rechazó el pacto de Dios. En el año 722 a.C., el juicio de Dios llegó en la forma del imperio asirio, que invadió el reino del norte, capturó a su gente y los dispersó por las vastas tierras asirias. El rey de Asiria deportó a Israel y los asentó en Jalá, Gozán, junto al río Jabor, y en las ciudades de los Medos. Segundo libro de los Reyes 17, 6. Con el tiempo, estas 10 tribus fueron absorbidas por las naciones paganas, y su identidad como tribus distintas se desvaneció, ganándose el título de las tribus perdidas de Israel. ¿Pero realmente están perdidas? ¿O simplemente están esperando ser reveladas en los últimos tiempos? ¿Las 10 tribus perdidas están regresando? La desaparición de las 10 tribus perdidas de Israel sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia bíblica. Después de la conquista asiria en 722 a.C., estas tribus fueron dispersadas por todo el imperio, y su identidad se diluyó en las naciones donde se establecieron. Sin embargo, muchos eruditos bíblicos creen que remanentes de estas tribus aún existen hoy,
esperando el tiempo señalado por Dios para ser reunidos nuevamente. Su regreso es visto por muchos como un cumplimiento profético que jugará un papel clave en los eventos finales de la historia humana. La pregunta sigue en pie. ¿Estamos presenciando el inicio del cumplimiento de esta profecía? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura. El plan de Dios para su pueblo nunca ha sido olvidado. Grupos que reclaman ser descendientes de las tribus perdidas. Aunque las 10 tribus perdidas de Israel fueron absorbidas por culturas vecinas, la Biblia y la tradición judía sugieren que nunca desaparecieron por completo. En cambio, fueron esparcidas entre las naciones, esperando su regreso profético. A lo largo de los siglos, varios grupos en todo el mundo han afirmado ser descendientes de estas tribus, manteniendo costumbres, tradiciones y creencias judías a pesar de su aislamiento geográfico. Algunos de estos grupos han ganado notoriedad en el mundo moderno, mientras que otros siguen siendo poco conocidos. Sin embargo, todos afirman una conexión directa con las tribus perdidas de Israel. Veamos algunos de los grupos más notables que creen ser descendientes de estas tribus perdidas. Beta Israel, los judíos etíopes y la tribu de Dan, uno de los grupos más conocidos que afirman descender de las tribus perdidas, es Beta Israel, o los judíos etíopes, quienes creen ser descendientes de la tribu de Dan. Su presencia en Etiopía se remonta a miles de años atrás, y han mantenido costumbres judías únicas que los diferencian de otros grupos étnicos africanos. Los Beta Israel han conservado tradiciones como guardar el sábado, practicar la circuncisión, observar las leyes dietéticas kosher y celebrar festividades judías. A pesar de siglos de aislamiento, los judíos etíopes han preservado su identidad religiosa, creyendo que son parte de la tribu de Dan, una de las 10 tribus exiliadas por los asirios. Su tradición oral habla de una migración de Israel a Etiopía a través de Egipto, estableciendo así una rama olvidada del pueblo israelita. En tiempos modernos, su reclamación fue validada cuando el Gran Rabinato de Israel reconoció oficialmente a Beta Israel como parte del pueblo judío en siglo XX. A través de operaciones como Operación Moisés, 1984, y Operación Salomón, 1991, decenas de miles de judíos etíopes fueron trasladados en aviones a Israel, cumpliendo lo que muchos consideran un eco moderno de las profecías bíblicas sobre el regreso de los exiliados de Israel. Su conexión con la tribu de Dan sigue siendo una parte fascinante del relato más amplio de las tribus perdidas, y su regreso a Israel es visto por muchos como parte del cumplimiento continuo de la profecía bíblica. Bene Israel, judíos de la India que reclaman descendencia de la tribu de Efraín. Los Bene Israel, ubicados principalmente en las regiones occidentales de la India, rastrean sus raíces hasta la tribu perdida de Efraín. Según su tradición oral, sus ancestros naufragaron en la costa india hace siglos, posiblemente durante el exilio asirio, y establecieron una pequeña comunidad judía en la India. Durante gran parte de su historia, permanecieron aislados del mundo judío en general, pero conservaron ciertas costumbres judías, como la observancia del sábado, la circuncisión y las leyes dietéticas. Lo notable de los Bene Israel es que lograron sobrevivir durante siglos con contacto limitado con otras comunidades judías, pero aún así mantuvieron una fuerte identidad judía. Sus tradiciones tienen similitudes con el judaísmo tradicional, y su reclamo de descendencia de la tribu perdida de Efraín es tomado en serio por muchos en el mundo judío. En las últimas décadas, algunos miembros de los Bene Israel han emigrado a Israel, contribuyendo a la diversidad de la población judía del país y representando otro posible cumplimiento de la profecía sobre el regreso de las tribus perdidas. Tribus Pastún, Afganistán y Pakistán reclaman descendencia de las tribus de Efraín y Manasés. El pueblo pastún de Afganistán y Pakistán, también conocido como patanes, afirma ser descendiente de las tribus perdidas de Israel, en particular de las tribus de Efraín y Manasés. Sus tradiciones orales, costumbres tribales y ciertas prácticas religiosas han llevado a muchos a creer que poseen ascendencia israelita. A pesar de que los pastunes son mayoritariamente musulmanes en la actualidad, han conservado tradiciones culturales que guardan una sorprendente similitud con las costumbres israelitas antiguas.
Estas incluyen evitar el consumo de cerdo, observar leyes de pureza ritual, seguir un código tribal parecido a las leyes bíblicas. Su conexión histórica con Israel también ha sido respaldada por estudios lingüísticos, genéticos y culturales, que sugieren un vínculo entre los pastunes y los antiguos israelitas. Algunos investigadores creen que, después del exilio asirio, las tribus perdidas de Israel migraron hacia el este, asentándose finalmente en las regiones que hoy conforman Afganistán y Pakistán. En los últimos años, ha crecido el interés por la conexión entre los pastunes e Israel, con algunos miembros de la comunidad pastún expresando un deseo de reconectar con su herencia judía. Si sus afirmaciones son ciertas, las tribus pastunes podrían representar uno de los remanentes más grandes de las tribus perdidas de Israel, esperando ser reconocidas y restauradas en los últimos tiempos. Estamos viendo un cumplimiento profético en movimiento. Estos grupos, Beta Israel, Bene Israel y las tribus pastunes, son solo algunos ejemplos de los muchos pueblos en el mundo que afirman descender de las tribus perdidas de Israel. Si bien algunas de estas afirmaciones son ampliamente aceptadas, otras siguen siendo objeto de debate e investigación. Sin embargo, su existencia y su regreso a Israel, en diversas formas, se alinean con las profecías bíblicas que hablan del regreso del pueblo disperso de Dios en los últimos días. A medida que estas comunidades continúan siendo redescubiertas, ¿podríamos estar presenciando el inicio del cumplimiento de una de las mayores profecías de la Biblia? Una cosa es segura, las tribus perdidas de Israel pueden no estar perdidas para siempre. Su historia sigue desarrollándose y su regreso podría tener una significativa importancia profética en los tiempos venideros. Las tribus pastún de Afganistán y Pakistán, posibles descendientes de Israel. Las tribus pastunes de Afganistán y Pakistán afirman ser descendientes de las tribus perdidas de Efraín y Manasés, los hijos de José. Esta afirmación es respaldada por sus antiguas tradiciones, muchas de las cuales guardan un parecido sorprendente con las costumbres israelitas. Por ejemplo, muchas tribus pastunes practican la circuncisión al octavo día, evitan comer carne de cerdo, siguen otras prácticas culturales similares a las leyes israelitas antiguas. Una de las evidencias más convincentes que respalda su afirmación es su tradición oral, que constantemente se refiere a su herencia israelita. Durante siglos, los pastunes se han llamado a sí mismos Bani Israel, que significa hijos de Israel, transmitiendo de generación en generación historias que los vinculan al reino del norte de Israel. Algunas tribus pastunes incluso llevan nombres similares a los de las tribus israelitas, como Rabani y Levani. Los eruditos e historiadores están divididos en cuanto a la validez de estas afirmaciones, pero no se puede negar la persistencia de estas tradiciones. Dado que los pastunes suman decenas de millones, la posibilidad de que sean descendientes de las tribus perdidas de Israel añade una dimensión fascinante a la narrativa del regreso de Israel en los últimos tiempos. Judíos Igbo, Nigeria, reclaman. Descendencia de las tribus de Gad y Zabulón. El pueblo Igbo de Nigeria ha sostenido durante mucho tiempo que son descendientes de las tribus perdidas de Israel, en particular de las tribus de Gad y Zabulón. Los Igbo poseen una fuerte tradición cultural que incluye prácticas similares a las del judaísmo, como circuncisión al octavo día, restricciones dietéticas, observancia de ciertas festividades religiosas. A pesar de estar geográficamente separados del mundo judío, han conservado estas costumbres a lo largo de los siglos. Algunos historiadores creen que los Igbo podrían ser parte de una diáspora israelita temprana, lo que explicaría su fuerte apego a prácticas semejantes a las judías. Su identidad como posibles descendientes de las tribus perdidas sigue siendo objeto de investigación y debate, pero muchos consideran su historia como una pieza importante del rompecabezas profético sobre el regreso del pueblo de Israel. Muchos miembros del pueblo Igbo creen que sus antepasados fueron parte de las tribus perdidas que se dispersaron durante la conquista asiria, aunque sus afirmaciones no han sido ampliamente reconocidas por la comunidad judía en general.
existe un creciente interés en la conexión de los Igbo con el antiguo Israel. En los últimos años, muchos miembros de la comunidad Igbo han formalmente convertido al judaísmo tradicional, y algunos han emigrado a Israel en busca de reconectar con su herencia perdida. Su conexión con las tribus de Gad y Zabulón forma parte de un movimiento más amplio en África para descubrir los remanentes perdidos de las 10 tribus, lo que plantea la posibilidad de que muchos más grupos puedan emerger en el futuro. Lemba, Zimbabue y Sudáfrica reclaman descendencia de la tribu de Leví. El pueblo Lemba, que habita principalmente en Zimbabue y Sudáfrica, ha afirmado durante siglos ser descendiente de los antiguos israelitas, específicamente de la tribu de Leví. Su tradición oral sostiene que sus antepasados migraron desde el Medio Oriente hasta África hace siglos. Sus costumbres, como la circuncisión, las restricciones dietéticas similares a las leyes kosher y la observancia del sábado, han intrigado a los estudiosos durante años. Pruebas de ADN recientes han aportado credibilidad a sus afirmaciones. Un porcentaje significativo de la población Lemba ha sido identificado con el haplotipo modal Cohen, un marcador genético asociado con la línea sacerdotal de Aarón. Este descubrimiento refuerza aún más el argumento de que los Lemba son descendientes de la tribu de Leví. La historia de los Lemba es particularmente fascinante porque sugiere que la línea sacerdotal de Leví, aunque dispersa, ha mantenido una presencia en algunos de los lugares más inesperados del mundo. Su regreso, tanto espiritual como físico, podría ser parte del reagrupamiento profético de Israel. Las profecías bíblicas, el regreso de las tribus perdidas. La Biblia deja claro que las tribus perdidas no han sido olvidadas por Dios. De hecho, su retorno es central en las profecías de los últimos tiempos. Ezequiel 37 proporciona una de las descripciones más vívidas de su eventual regreso en la profecía del Valle de los Huesos Secos, donde Dios promete restaurar a Israel. En esta profecía, Dios le dice a Ezequiel que hable a un valle lleno de huesos secos, que representan al pueblo disperso de Israel. Mientras Ezequiel profetiza, los huesos se unen, reciben carne y aliento de vida, y se levantan como un gran ejército. Esta visión simboliza el renacimiento de Israel, no solo de las tribus conocidas, sino de todas las 12 tribus, incluidas las perdidas. Además, Isaías 11:12 declara: Él alzará bandera para las naciones, reunirá a los desterrados de Israel y juntará a los dispersos de Judá de los 4 confines de la tierra. Esta profecía enfatiza que el plan de Dios incluye a todo Israel, no solo a aquellos que permanecieron identificables. El regreso de las tribus perdidas es una parte esencial de la profecía bíblica, señalando la cercanía de la era mesiánica. Las tribus perdidas, un misterio aún en desarrollo. La existencia de grupos como los Pastunes, los Igbo y los Lemba, junto con Beta Israel y Bene Israel, plantea una pregunta importante. ¿Estamos siendo testigos del cumplimiento de la profecía? Gracias a los avances en tecnología moderna, pruebas de ADN e investigaciones históricas, se están redescubriendo conexiones perdidas durante siglos, y grupos separados por la geografía y el tiempo están reconectando con su antigua herencia. A medida que estos remanentes ocultos continúan emergiendo, el reagrupamiento de las tribus perdidas podría no ser solo una leyenda, sino un evento divinamente orquestado que jugará un papel clave en el capítulo final de la profecía bíblica. Ya sea que estén plenamente reveladas ahora o que aún esperen su momento profético, una cosa es segura: la promesa de Dios de restaurar a su pueblo nunca ha sido olvidada. Las tribus perdidas podrían no estar perdidas para siempre, y su regreso podría marcar el inicio de un cumplimiento bíblico largamente esperado. Dios promete devolver la vida a las tribus dispersas y reunirlas con Judá. Los haré un solo pueblo en la tierra, en los montes de Israel, y un solo rey será rey de todos ellos. Nunca más serán 2 naciones, ni estarán divididos en 2 reinos. Ezequiel 37:22. Esta profecía predice un tiempo futuro en el que las tribus perdidas de Israel serán restauradas y reunidas con el reino del sur de Judá, formando un solo Israel unificado bajo el Mesías. Este evento es visto como un momento clave en el desarrollo del plan de Dios para los últimos tiempos. En Isaías 11:12,
El profeta habla de la segunda reunión de Israel, indicando que Dios volverá a reunir a su pueblo de todas partes del mundo. Él alzará bandera para las naciones, reunirá a los desterrados de Israel y juntará a los dispersos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Este versículo no solo habla del regreso del exilio babilónico, sino que apunta a un evento mucho mayor, una restauración global que incluye a las tribus perdidas del reino del norte. Muchos creen que esta profecía se está cumpliendo parcialmente con el regreso de grupos como Beta Israel y Bene Israel, y que el cumplimiento definitivo ocurrirá cuando las 12 tribus retornen a su antigua tierra. En Apocalipsis 7, también vemos que las 12 tribus de Israel están representadas nuevamente, cuando 144,000 individuos, 12,000 de cada tribu, son sellados para protección durante la gran tribulación. Entonces oí el número de los sellados, 144,000 de todas las tribus de Israel. Apocalipsis 7:4. Este pasaje reafirma que incluso las tribus perdidas tienen un papel en el plan final de Dios para la humanidad. El regreso de las tribus perdidas no es solo una curiosidad histórica, es una parte crucial de la profecía bíblica que culminará en la era mesiánica. Según la Biblia, estas tribus serán restauradas, reunidas con Judá y desempeñarán un papel significativo en los últimos tiempos, especialmente en el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Este reencuentro será un acto sobrenatural de Dios, una señal de que los días finales están cerca. A medida que siguen surgiendo grupos que afirman ser descendientes de las tribus perdidas, el mundo observa expectante el cumplimiento de estas antiguas profecías. Su reaparición es un recordatorio de que las promesas de Dios nunca fallan y que el regreso del Mesías está cada vez más cerca. La historia de las 10 tribus perdidas de Israel aún no ha terminado. Aunque su destino pareció incierto durante siglos, la Biblia nos asegura que Dios no ha olvidado a su pueblo. A través de grupos como Beta Israel de Etiopía y los pastunes de Afganistán, podemos ver las primeras señales de su regreso. Las profecías en Isaías, Ezequiel y Apocalipsis nos dicen que estas tribus desempeñarán un papel clave en los últimos tiempos, cuando serán reunidas desde los confines de la tierra y restauradas con las tribus de Judá bajo el reinado del Mesías. A medida que nos acercamos al cumplimiento de estas profecías, la reaparición de las tribus perdidas es una señal clara de que el plan final de Dios para Israel y para el mundo entero se está desplegando ante nuestros ojos. Si este profundo análisis sobre las 12 tribus de Israel y su papel profético en los últimos tiempos te ha intrigado, no olvides darle like, suscribirte y compartir este video de Deep Bible Stories, donde exploramos cómo las profecías antiguas están dando forma a nuestro mundo moderno. Lecciones de fe en la historia de las tribus perdidas. La historia de las tribus perdidas de Israel nos deja una enseñanza poderosa sobre la fe, la paciencia y el plan divino de Dios. Incluso cuando todo parece disperso o incierto, Dios nunca olvida a su pueblo. En nuestras propias vidas, podemos atravesar temporadas de dificultad, separación o espera, pero debemos confiar en que Dios siempre está obrando tras bambalinas para restaurar y cumplir sus promesas. Así como Él está trayendo de vuelta a su pueblo, también nos está guiando hacia nuestro propósito. Mantente fiel, busca la dirección de Dios y recuerda que su tiempo siempre es perfecto, incluso cuando todavía no podemos ver el cuadro completo.